Buenas tardes, vamos a inaugurar, por decirlo así, el Foro de Educación Superior Inclusiva. Doctor Jorge Ramón nos va a acompañar en estos temas. Mi nombre es Víctor Hugo, también soy tutor de aquí de la UNAF, y pues vamos a estar al frente del tema de Educación Superior Inclusiva para la construcción de democracia y edificación de ciudadanía. Entonces, Jorgito, tienes la palabra. Gracias, Víctor Hugo. Sí, en este inicio de este evento tan importante organizado por la universidad, como lo planteaba Víctor Hugo, nosotros iniciamos con la ponencia de Educación Superior Inclusiva para la construcción de ciudadanía y democracia. Para empezar, aquí bien vale la pena hacer una contextualización del papel que ha jugado la educación superior en Colombia. De tal suerte que aquí vamos a mirar la educación inclusiva como un todo integrado, en donde partimos de la base de que la educación es un derecho y que como tal nadie puede estar excluido de dicho derecho. En consecuencia, para poder ambientar un poco la discusión, planteémonos algunos interrogantes que nos permiten dar alguna claridad y comprender un poco mejor lo que es la calidad de la educación, lo que es la educación misma, comprender lo que debe ser el concepto de desarrollo, ¿sí? Para no seguir abordando estas temáticas desde un enfoque muy reduccionista. Entonces planteémonos los siguientes interrogantes. ¿Para qué ha servido y sirve la educación en Colombia? ¿Qué se debe hacer y cómo para dinamizar la conciencia colectiva de la sociedad? ¿Qué papel ha jugado y juega la educación en Colombia como factor y producto de la sociedad? Se puede afirmar que la educación en Colombia ha sido y es factor y producto de liberación, innovación y transformación social. ¿Juega la educación un papel ideológico positivo para recuperar el talento humano y promover la integración y la transformación social? ¿O por el contrario, está la educación contribuyendo a profundizar diferencias y a acentuar el predominio de unos grupos sociales sobre la mayoría de la población y a modelar en estos modos de pensar, sentir y actuar para perpetuar y reproducir su statu quo y los privilegios existentes? Yo creo que son apenas unos interrogantes para poder contextualizar el tema. En tal sentido, nosotros tenemos que ver la educación inclusiva como una educación que es capaz de responder a todas las problemáticas económicas, sociales, políticas y culturales de las distintas comunidades en donde el sistema escolar hace presencia a través de las diferentes instituciones educativas. Porque es muy importante que el sistema escolar, conjuntamente con el sistema educativo, identifique qué tan contextualizados son los programas y los currículos que llegan a dichas regiones, a dichas comunidades, a dichas localidades para atender esas problemáticas. Problemáticas que están matizadas o están concretizadas en temas como el desempleo, ¿sí? Pero el desempleo no solamente visto como la falta o como la carencia de medios para la supervivencia, para la pervivencia y convivencia, sino también el desempleo visto desde las consecuencias que genera, desde las consecuencias que atañe a quienes sufren este flagelo. Consecuencias de tipo psicológico, de tipo afectivo, de tipo emocional, ¿sí? Causadas por la inmovilidad, causadas por la frustración que esto mismo conlleva,
y por la pérdida de autoestima. Otro elemento es el tema de dependencia, en donde se busca o se orientan los recursos educativos a formar individuos para servir a la economía y no para que la economía se ponga al servicio de las personas. Digamos que es una perspectiva reduccionista del mismo desarrollo con un enfoque meramente económico. Otro elemento importante es la intolerancia política e ideológica, que surge a partir de las mismas confrontaciones de poder expresadas en miedo, expresadas en violencia, aislamiento, desplazamiento, marginación, corrupción, injusticia, en fin, reflejadas en una serie de patologías colectivas que permanentemente están impidiendo la realización de proyectos de vida digna, llamémoslo así, que permita la satisfacción de las necesidades de las personas, que permita o que contribuya a la dignificación de la persona humana y por sobre todo que contribuya al fortalecimiento de comunidades autónomas, autodeterminantes y sobre todo comunidades autogestionadas, digamos, que contribuyan al logro de esa triple A. En tal sentido es mirar cómo la educación, como máximo proceso de socialización del hombre, a medida que el hombre acepta valores, acepta normas, participa de dicho proceso, desarrolla su personalidad, pero por sobre todo está en condiciones y en capacidad de transformar su realidad, que es la misma realidad que lo contiene ahí. Entonces es como el poder se pone al servicio de los demás, y no el poder para el servicio de intereses personales y de intereses que solamente privilegian a unos pocos. El otro elemento es la imposibilidad de un diálogo fecundo y articulado entre las diferentes áreas del conocimiento, y aquí vamos adentrándonos en cómo la educación juega un papel importante como elemento o como instrumento dinamizador para superar los flagelos y patologías mencionados anteriormente, en términos de que podamos nosotros, dentro de un diálogo fecundo, poner a conversar las disciplinas para que de manera conjunta se encuentren salidas desde la educación misma a las posibles problemáticas que han sido previamente identificadas. En otras palabras, es pensar en una educación que tenga relevancia social, en una educación inclusiva que tenga significancia intelectual, que tenga pertenencia cultural y que sea psicológicamente atractiva para el estudiante. Entonces, en ese orden de ideas, la educación inclusiva nos va a permitir, la educación inclusiva vista desde esa perspectiva, nos va a permitir aglutinar todos los elementos que existen en la práctica económica, los que existen y subyacen en la práctica política y los que subyacen en la práctica cultural, de tal manera que nosotros podamos pensar en una educación integral e integrada que responda a las necesidades que surgen al interior de estas prácticas sociales a partir de las relaciones y de las interacciones que se producen entre los individuos y entre los que están están con la responsabilidad de dinamizar los procesos que al interior de estas prácticas se forman. En ese sentido, la educación se torna, o la educación es producto y factor de la sociedad.
Es producto en la medida que puede reaccionar a los factores ambientales, sociales y culturales que la determinan, que se producen en dicha sociedad, pero también es factor en la medida que contribuye a que se tome conciencia sobre las problemáticas que están afectando a la comunidad. Para ser un poco más explícitos, bien valdría la pena preguntarnos ¿qué está haciendo la educación o cuál es el papel que está jugando la educación frente a todas estas problemáticas que al día de hoy están afectando al país? Se escuchaba antier por las noticias de que somos o te ocupamos el cuarto lugar en el país, el cuarto lugar en el país más impune del mundo. Tenemos ese honroso lugar, después de países como Filipinas, México y Turquía. ¿Qué está haciendo la educación frente a eso? ¿Qué está haciendo la educación para eso? ¿Qué está haciendo la educación para dinamizar esa conciencia colectiva y poder nosotros decir sí, reflexionemos sobre ello? Para frenar la impunidad. Ajá. Que el delito campea sin que haya frenos efectivos o justicia eficaz. Así es. Entonces, vemos problemas, los problemas que sacudieron la Corte Constitucional recientemente, ¿sí? En donde pues, realmente veo una posición muy pasiva del sistema educativo, del mismo Estado. No existen esas articulaciones que deberían existir entre el Estado y la sociedad civil para hacer frente a todo este tipo de situaciones que realmente son las que están aquejando día a día la condición y la situación del país. Entonces, en ese sentido, podríamos nosotros hablar de una educación inclusiva alternativa que se constituya en una herramienta dinamizadora, verdaderamente dinamizadora de un modelo de desarrollo alternativo. Y lo podríamos mirar desde la misma perspectiva que planteó Manfred en su momento. Manfred Manfred. Desarrollo con rostro humano. Exactamente, un desarrollo integral a escala humana. Fundamentado en los derechos. Fundamentado en derechos. Vale la pena redundar derechos fundamentales o fundantes de la convivencia. Entonces, yo creo que nosotros como universidad, como miembro del sistema escolar y como agente activo y protagónico del sistema educativo colombiano, estamos en la obligación de liderar procesos de esa condición, de tal manera que la educación permita pasar de un sujeto económico, como lo dijo Carlos Rodríguez Brandao, comillas, de un sujeto económico reproductor de la riqueza social, de la riqueza del capital, perdón, a un sujeto político creador de la sociedad de vida en que vive. Entonces, aquí estamos pasando de un desarrollo centrado en lo económico, en el consumismo de bienes, en una educación de transmisión de conocimientos, a un desarrollo integral, a un desarrollo a escala humana, a un desarrollo que consolide lo político, lo económico y lo cultural, y a una educación que verdaderamente dialogue y converse con las prácticas o con estas prácticas culturales y cómo a través de ella nosotros podamos meter los problemas de la realidad dentro del currículo. O que el currículo responda conceptualmente y filosóficamente a las carencias de una realidad interpretada con sentido crítico. Exactamente, eso es. En tal sentido, estamos pensando aquí, o estamos proponiendo en este foro, que la educación para la construcción de ciudadanía
para la construcción de democracia, pues tiene que incorporar los derechos fundamentales, como lo decía Víctor Hugo, propios de la dignidad humana, propios del verdadero desarrollo integral y propios de una sociedad que cada vez reclama condiciones más acordes para la puesta en marcha de desarrollos y de proyectos que respondan a las condiciones y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Yo creo, Víctor Hugo, que para terminar, voy a citar textualmente una propuesta de educación para la solidaridad que en el año 95, el Antonio Ramón Martínez planteaba, a partir de todas estas problemáticas que no son de ahora, sino que históricamente han tenido una permanencia muy importante. Y él planteaba que una educación para la solidaridad tenía que verse desde 4 perspectivas, desde 4 elementos. Una en relación con el tipo de hombre, con el ciudadano que nosotros como institución, como instituciones de educación superior queremos formar. Otra que tiene relación con el tipo de educación que se requiere para formar ese individuo, para formar ese ciudadano. La otra con el tipo de comunidad que ese ciudadano va a contribuir a construir. Y la última, que es para qué tipo de sociedad y para qué tipo de sociedad vamos a formar ese individuo y va a ser parte de dicha comunidad. Entonces yo me voy a permitir, para terminar, leer textualmente lo que Miguel Ramón planteaba en ese sentido. Dice Miguel Ramón, comillas: en relación con el tipo de hombre que se debe contribuir a formar, se busca una persona con pensamiento autónomo, auténtica, crítica, creativa y solidaria, consciente de sus deberes y derechos como ciudadano, capaz de participar e interactuar en la autogestión de los diferentes procesos económicos y empresariales y de contribuir al cambio social de la comunidad. En cuanto al tipo de educación que se debe promover, se prefiere una acción pedagógica científica centrada en el desarrollo del potencial espiritual y de aprendizaje de la persona y de la comunidad, con el fin de contribuir a la profundización, sistematización y enriquecimiento de los conocimientos y experiencias que poseen los participantes, para producir nuevos saberes pertinentes que sirvan a la realización de la misión y del proyecto pedagógico y a la transformación de la realidad personal, familiar, comunitaria y regional. Con respecto al tipo de comunidad que se aspira a construir, se hace énfasis en comunidades autónomas, democráticas y participativas, lo que estábamos diciendo Víctor Hugo, con sentido de pertenencia social e identidad cultural, capaces de dialogar interculturalmente, de reconocerse entre sí y de autogestionar cambios e innovaciones tecnológicas, económicas, políticas, culturales y sociales necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida. Y finalmente, en relación con el tipo de sociedad, se busca una sociedad solidaria en la cual la dimensión política se traduzca en una auténtica democracia participativa. La dimensión social encarne los principios de igualdad de oportunidades, equidad y justicia social. La dimensión económica responde a los principios de autogestión productiva y empresarial de una economía humana, libre y solidaria, y la dimensión cultural recupere los valores de la ética de la solidaridad universal mediante la autogestión y la interacción formativa. Cierro comillas. Muy bien. Eso resume muy bien bastante del espíritu de lo que hemos tratado de exponer aquí. Esperamos que este encuentro, este seminario internacional, ¿no? Y foro que nosotros vamos también a liderar con mucho gusto y con mucho respeto por los interlocutores, pues tengan
en la mejor de las proyecciones y de los aportes. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en otra ocasión. Mil gracias. Esperamos que estas reflexiones que hemos planteado sirvan de base para orientar el debate que vendrá en los próximos días en el marco de este foro, concretamente sobre este tema de educación inclusiva para la construcción de ciudadanía y democracia. Reiteramos nuestros agradecimientos a todos y nos seguiremos viendo en las fases siguientes de trabajo. Muchas gracias.